Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí reunidos en nuestro estudio acerca de los demonios. Estamos buscando conocer qué dice la Biblia acerca de los demonios para no estar creyendo todo lo que nos digan por ahí, para no tratando de deshacernos de doctrinas, de pensamientos de hombres, de lo que nos puede estar enseñando en cualquier otra parte. Aquí lo único que nosotros buscamos es mirar qué dice la palabra acerca de los demonios. Miramos qué dice la palabra, extraemos en cada versículo lo que nos parece resaltante, lo que nos parece importante en ese versículo de los demonios, y luego cada quien sacará sus propias conclusiones. El objetivo de esto no es convencer a nadie de lo que piensa el otro. Cada quien sacará sus propias conclusiones con base a lo que hemos leído. Aquí estamos juntando la evidencia, pero el veredicto que cada uno dé es personal. Entonces, hemos empezado desde el Evangelio de Mateo. Lo último que leímos, si no recuerdo mal, fue la primera carta a Timoteo. Y hoy vamos a seguir avanzando en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia acerca de los demonios? Popularmente conocido en los bajos fondos como el café endemoniado. Entonces, pensando en esas cosas, pregunto, ¿quién quiere compartirnos? Hola Elizabeth, hola Bishop. ¿Quién quiere compartir? Elizabeth, todo esto vamos a hacerlo para Elizabeth, que es la primera vez que nos acompaña. ¿Quién quiere recordarle a Elizabeth, mejor dicho, ponerla al día, qué hemos aprendido acerca de los demonios? En eso nos tomamos los primeros 5 minutos, hoy serán 4 para arrancar a las 6:10. Priscila Pontón. Bueno, bienvenida Elizabeth. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Elizabeth, lo que hemos estado haciendo es revisar todas las citas bíblicas del Nuevo Testamento, empezando por los evangelios de los demonios. Y lo que vimos desde los evangelios acerca de los demonios es que primero en el nombre de Jesús se pueden echar fuera los demonios. O sea, los demonios están generalmente en el cuerpo de los humanos, pero en el nombre de Jesús, Jesús nos dio autoridad, nos delegó esa autoridad para echarlos fuera. Hemos visto incluso que no se necesita no se necesita creer que Jesús es el Señor para echar fuera demonios, eso lo vimos en Mateo 7:23, sino que el nombre por sí solo, el nombre de Jesús es el que tiene autoridad para que eso se haga. Eh, Hemos visto una asociación o una relación entre los demonios, las enfermedades y las debilidades. Entonces hemos visto que hay demonios que causan enfermedades, que causan conductas atípicas en las personas, que incluso esas personas pueden como cambiar un poco su fuerza, su nivel de fuerza e incluso su personalidad. También hemos visto que los demonios, aunque influencian en nuestra conducta, no pueden impedir que nosotros nos acerquemos a Jesús. Eso lo vimos cuando vimos el endemoniado ganadero. Entonces, vimos que los demonios nos influencian, pero no pueden impedir que nosotros nos acerquemos a Jesús. Que incluso los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, que los demonios se atormentan con la presencia de Jesús. Y hemos visto también que personas con demonios pueden ir a una iglesia o a un templo y estar ahí toda la vida en su templo, escuchando, digamos, la palabra o el mensaje, y ahí están, y están allí poseyendo a la persona. Mm, También habíamos visto que los demonios tienen una jerarquía, hay unos que son peores que otros, y hemos visto que el príncipe de los demonios es Satanás. Y que si estás con Satanás, no estás con el reino de Dios, entonces o es blanco o es negro. Y hemos visto que si tú echas un demonio y la casa está acomodada, o sea, nosotros estamos dispuestos a recibir más, pues no entra uno, sino 7 peores con él. Creo que ese es como un resumito. Gracias, Pris. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Alguien quiere decir algo más en este punto? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Sí, yo.
que los demonios pueden entrar aún en los niños, o sea, no hay edad para que puedan entrar. También que buscan matar el cuerpo, o sea, la vida física, también buscan quitarla. Y que también producen enfermedades, pero que no todas las enfermedades son demonios. Gracias, Caro. ¿Qué quiere decir Elizabeth Bello? Ay, perdón, es que Sandra Mantelini, yo la había invitado y quiere ingresar, pero que no puede. ¿Será que alguien le puede compartir el link, por favor? ¿Vale? Gracias. Ok. La semana pasada, o hemos visto en los evangelios, básicamente todo lo que nos han contado Priscila y Carolina. Pero en las cartas apostólicas vimos algunas diferencias o una información que quizá no estaba tan alineada, tan acorde a lo que nos habían dicho los evangelios acerca de los demonios. No sé si alguien recuerda algo importante que quieran destacar de la información que nos dan las cartas apostólicas. Hasta ahora hemos visto las de Pablo. En el libro de los Hechos, hay una continuación de ese mensaje o de esa descripción, de esa caracterización que nos da Jesús o las enseñanzas del Evangelio en torno a los demonios. Pero en las cartas apostólicas hay cosas diferentes que nos pueden aportar un poco más acerca de qué son los demonios. No sé si alguien recuerda algo que le parezca que valga la pena destacar. ¿Alguien? Buenas noches, Sandra. ¿Quién quiere decir? Dale, Pris. Es para agilizar. Sí, para movernos, porque en serio todas están como que están con las ganas de hablar, pero me posee un demonio de silencio. Vamos a darle celeridad a esta vaina. Dale, Pris. Pausa activa. No, bueno, lo que vimos, bueno, a mí me llama la atención un poco antes de las cartas apostólicas. Vamos a recordar algunas cosas de Hechos. Cuando estuvimos hablando en Hechos, vimos que los apóstoles esperaron a ser llenos del Espíritu Santo y entonces tuvimos una conversación si uno podía echar demonios sin el Espíritu Santo. Eso fue un debate que vimos hace como 6 videos atrás. También vimos en el libro de los Hechos una narración en donde Pablo se encuentra con una niña que tenía espíritu de adivinación y estuvimos hablando del discernimiento de espíritus, que esa no es información que encontramos en los evangelios. Hasta ahora en los evangelios habíamos hablado de nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios, pero aquí se introduce este nuevo elemento que es el discernimiento de espíritus, eso es en Hechos 16. Y luego estuvimos hablando en las cartas apostólicas, Primera de Corintios y Primera de Timoteo, nos hablan como de 2 tipos de demonios. Demonios que eran los que causan enfermedades que ya habíamos visto en los evangelios, como el gadareno, el que poseyó al niño y lo echaba al fuego y al agua. Pero luego vemos que en Corinto, que es donde está Pablo evangelizando, vemos que la gente le rinde culto a unos demonios, como si fueran ídolos. Entonces habla de demonios en equivalente a ídolos. Mientras que habíamos visto que en los evangelios estos demonios poseían a la gente no les gustaba, los rechazaba y los echaba fuera. En cambio, en Corinto, a estos demonios se les rinde culto. Son objeto de culto y de adoración. Entonces, ese es un elemento nuevo porque no estamos viendo demonios que poseen gente, sino demonios que están como en el imaginario o flotando o no lo sé, pero que la gente les rinde culto. Ok, gracias, Pris. Los Bonilla Pulido, por favor. Sí, también ahí sumando lo que hablaba Pris, se les rinde culto y además ellos tienen doctrinas, enseñanzas, ¿sí? Las cuales los hombres las escuchan y las siguen. ¿No puedes recordar, Ivancho, dónde está esto que estás nombrando, que tienen doctrinas? No. 1 Corintios 2.
¿1 Corintios qué? 12, creo. En 1 Timoteo 4:1. No. Cerquita. Creo que fue esa la que tú leíste la semana pasada, Iván. 1 Timoteo 4:1. Ya, ¿la leo? Dale. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ups. Entonces, ¿a qué acuerdos llegamos la semana pasada? ¿Qué nos aportaba ese versículo en cuanto al conocimiento de los demonios? ¿Qué Pues eran esas doctrinas de los demonios son engañadores y son mentirosos, o sea que no deberíamos andar creyendo lo que el demonio nos diga. Ok. Y también estábamos hablando que el propósito de esas doctrinas era engañar a la gente y apartarlas de la verdad. Entonces, ¿qué quería decir Elizabeth Bello? Holguín. Quería, Cerraste el micrófono, Eli. quería preguntar, esos demonios que están en los ídolos, ¿podría ser como el divino niño que se adora acá en Colombia el 20 de julio? Ahí nosotros no, o sea, ahí, qué bueno que dices eso, porque hay algo que nosotros tenemos en estos estudios, en estas reuniones, cuando nosotros hablamos de cualquier porción bíblica, primero nos cuidamos mucho, siempre, nosotros no atacamos, no señalamos ninguna corriente del cristianismo, ninguna corriente filosófica. Lo que estamos viendo es que son ídolos que las personas están adorando. Un ídolo no necesariamente es una imagen. Esos demonios o eso que llama, porque Pablo habla primero de la idolatría y con eso lo mezcla o introduce la idea de no compartir la mesa con los demonios. Entonces, igual, les recuerdo a todos, estos estudios están en el canal de Buscando a Jesucristo, en el canal de YouTube, en la lista de reproducción, no dice café endemoniado, sino que dice la Biblia acerca de los demonios. Y si nos tenemos que cuidar mucho de eso, porque a veces nosotros, sin querer, podemos estar introduciendo elementos que alejen a las demás personas y digan, ay, no, ya voy a empezar a criticar, me voy. Entonces, vamos a cuidarnos de esas cositas y nosotros lo que nos interesa saber es, listo, entonces los demonios no solamente son esos espíritus que le hacen daño a la gente, que las personas rechazan, como nos estaba comentando Priscila, recordando, los demonios no solamente se asocian con esos espíritus que invaden el cuerpo de la persona, a quienes a que llaman su casa al cuerpo humano, que no sienten reposo fuera de un cuerpo, que andan por ahí en lugares desiertos, buscando casa, buscando dónde habitar. Entonces, más allá de esos demonios, Pablo está hablando de una figura a quien también denomina demonio, que no está invadiendo el cuerpo humano, que no está llamando casa al cuerpo humano, sino lo importante de esa porción es que hay quienes le rinden culto a los ídolos y esos ídolos también reciben el nombre de demonios. ¿Qué nos aporta eso? O uno de los puntos que resaltamos en ese momento fue que ese versículo de Corintios, de la primera, creo que es la primera carta a los Corintios, nosotros quizá deberíamos ser muy cuidadosos al tratar de asociarlo con el comportamiento de los demonios que poseen el cuerpo humano. Entonces, el propósito de estas disertaciones que tenemos aquí
es ver qué son los demonios, cómo actúan, qué tenemos que hacer nosotros ante un demonio y pues ver qué nos aporta para nuestra vida de fe, ¿vale? Entonces, la semana pasada vimos también el tema de las doctrinas de los demonios y cómo lo que buscan los demonios, ya eso va acorde con lo que conocíamos, que los demonios le sirven a Satanás, su rey es Satanás. Por lo tanto, sí tiene como sentido que tengan unas doctrinas que nos aparten, que existan algunas doctrinas que Pablo está llamando doctrinas de demonios que nos apartan del camino de la fe, que prohíben casarse, que prohíben comer ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Ahora llegamos a la siguiente porción. Yo no sé si Carito, que es tan juiciosa, ya la tiene. 4:1, Primera de Timoteo 4:1, sí, ¿verdad? No, primera de Timoteo 4:1 ya la vi. ¿Estoy con él? Pero nos hemos quedado como pendiente con ello, ¿no? ¿No? Entonces, no. Bueno, entonces seguiría Santiago 7:19. No, 2:19. ¿Qué? Santiago 7. Ok, ¿alguien tiene alguna otra porción antes de Santiago 7? Ay, pero Marta, por favor. ¿Alguien tiene una porción antes de Santiago? No, pis. Gilberto, nada, no. Katy, ¿cómo están? Okay. Estoy mirando. Porque otra palabra se puede buscar además de demonios, porque si es por demonios, Espíritu. demonios nos manda Apocalipsis, pero puede ser No, a espíritu. Santiago. A mí me manda A Apocalipsis. Santiago 2:19. Entonces, nada, Carito, miremos Santiago 2:19. Sí, señor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ok. ¿Qué nos puede decir eso? ¿O qué nos puede aportar eso, el conocimiento acerca de los demonios? ¿Qué dicen las niñas de Santa Marta? Que los demonios también creen. Eso es como lo más aquí que se nota porque dice, espera que lo estoy ¿Tú crees buscando. que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, aparte de que creen, tiemblan. O sea, tienen yo me imagino que ese temblar no es ese temblar de miedo, sino como ese temblar que le tienen respeto a esa palabra, que conocen exactamente pues conocen del Señor Jesús, saben de todo esto, entonces tiemblan. No sé, Carito, si quiere decir algo. No. Que no. Carito no quiere decir nada. Listo. ¿Qué quiere decir o qué nos aporta esa palabra de Santiago? Los demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué nos aporta eso el conocimiento de los demonios? Katy, cuéntanos. Que no basta solo con creer, no es suficiente. No, pero acerca de los demonios, Katy. Ah, ok. Cri, cri. Tranquis, tranquis. Entonces pensemos qué nos aporta en el conocimiento de los demonios. Va ahorita Sandra, luego Priscila y luego Gilbert. Dale, Sandra. Bueno, yo creo que es como que le dan esa autoridad a Dios. O sea, que ellos saben quién es Dios y por eso tiemblan. Ok, vale. Los demonios saben quién es Dios, le dan la autoridad a Dios y por eso tiemblan. Listo, gracias, Sandra. ¿Qué dice Priscila? A mí me llama la atención acerca del estudio de los demonios que no había dicho hasta ahora. Y es esto que se ve reflejado aquí en todo. Y es que
para la gente el lenguaje de la advertencia de los demonios era muy común. Ahorita uno habla de los demonios y es como, ay, no, esos son cuentos de hadas o qué mentira, eso no existe, bla, bla, bla. Pero yo veo que desde los evangelios hasta aquí el libro de Santiago y en diferentes contextos, o sea, uno ve Pablo en Corintios, hablan sobre los demonios o los espíritus y la gente está clarísima. O sea, no hay alguien controvirtiendo, eso no existe, todo lo que existe es lo material, lo que podemos captar por los sentidos, etcétera. No. O sea, la gente está clara de lo que está sucediendo. Y Santiago aquí, creo que le está hablando a la iglesia en Jerusalén, yo no sé. Bueno, él está diciendo, ¿ustedes creen que hay un solo Dios? Pues ya los demonios conocen la existencia de Dios. O sea, en eso nos llevan una ventaja. Ellos como entidades espirituales conocen la existencia de Dios y tiemblan, pero ese temblor tiene que ser por algo. Uno no tiembla ante algo, o sea, uno tiembla ante la amenaza, pienso yo, y aquí estoy especulando, hacia algo que nos da miedo, hacia algo que nos puede hacer daño. Entonces, no lo ven como los demonios somos amigos de Dios y entonces, ay, no, sino que le tienen pánico. Y eso es porque Dios representa para ellos algo, pues, autoridad, juicio, no lo sé. Aquí estoy ya también especulando. Dale, gracias, Pris. ¿Qué quería decir Gilbert? Con las buenas tardes y disculpas por llegar tarde, llegué hace poquito. Es que este pasaje me hace acordar de un pasaje donde los mismos demonios le gritan a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Por ahí en Mateo 8. Y le dicen eso. Entonces, aquí Santiago está diciendo que sí, que hasta los demonios creen que hay un solo Dios y le tienen que obedecer a Dios. Y Dios, pues, es el Señor Jesús, ¿no? Ok, gracias, Gilberto. Aquí hay algo bien importante. No sé si, ya va, ¿Elizabeth pidió la palabra o el último era Gilberto? No, no pisa. Ok. Aquí hay algo bien importante y yo creo que vale la pena mirar el contexto en que Santiago está haciendo esta afirmación. Miremos desde el versículo 14, ¿vale? ¿Quién quiere leer desde el versículo 14? Dale, Pulido. Dice, amados hermanos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Crees ahí? Gracias, Gilberto. Qué pesar que diga buenas acciones en vez de obras, porque en realidad no son buenas acciones, sino es actuar conforme a lo que se cree. Y está diciendo, eso de decir que tienes fe y no actúas con base en esa fe, es tan absurdo como ver a alguien con hambre de decirle, chévere, besitos, descansa, come. A ver, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué tienen que ver los demonios aquí? ¿Y qué nos revela esto? Porque Gilberto dijo algo súper importante. Cuando los demonios veían a Jesús, temblaban y le gritaban, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús de Nazaret, Jesús hijo de Dios.
¿Qué tienes contra nosotros? Temblaban. Entonces, ¿qué nos aporta este versículo acerca del conocimiento de cómo actúan los demonios y qué deberíamos hacer nosotros? ¿Quién quiere decir algo? Primero, ¿qué es creer? Eso es lo primero que yo me preguntaría, ¿qué es creer? ¿Qué significa, qué implica creer? Porque si yo creo, y Santiago me está diciendo, los demonios creen. ¿Cómo es? Espárate. A mí me va a comparar con un demonio. ¿Qué dice Gilberto Pulido de Torres? Qué bien. Pues es que cuando uno lee esta porción, por lo menos aquí en esta versión que dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, nos lleva al Antiguo Testamento, a cuando se dieron las leyes y se le dio al pueblo la Shemá. Oye Israel, eh, el Señor nuestro Dios es uno solo y la gente cree eso, pero no cree realmente, no cree lo que dice, o sea, se llenan del intelecto y de la palabra, pero no lo creen, o sea, y Dios había dado una serie de ordenanzas y eso precisamente previendo para que la gente esté bien con su prójimo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? A mí me da la impresión de que cuando dice que los demonios lo creen, está hablando de que creen que hay un solo Dios y tiemblan, porque lo hemos visto en los... cada vez que el Señor hablaba y expulsaba a los demonios, creían y se iban, tenían que obedecer, pero, pero los demonios le obedecen a Jesús, pero no dejan de pronto que nosotros obedezcamos a Jesús. Son esos demonios que nosotros o el pueblo de Israel creía que sí había un solo Dios, porque era lo que les habían enseñado, pero no tenían la suficiente capacidad, tal vez por los ídolos, por toda esa cosa que había en ese momento en el pueblo, para aceptar la autoridad de Jesús. Pienso en eso, no sé qué puede aportar eso. Ok, gracias Gilbert. Vamos a ver qué quiere decir Priscila, luego Elizabeth Bello. Con el tema de creer, relacionado específicamente a los demonios, porque si hablamos así, pues podemos irnos por las ramas. Entonces, con el tema de creer, nosotros vimos en Marcos 9, 14 al 29, que los discípulos habían sido enviados a sanar enfermos y echar fuera demonios. Sin embargo, esa autoridad que Jesús ya les había delegado, él les dijo, vayan y sanen enfermos y echen fuera demonios, a pesar de que Jesús se las había delegado, ellos no pudieron sacar unos demonios y Jesús los regañó por su incredulidad y les dijo que tenían que orar y tenían ¿qué? Sí, orar y no me acuerdo qué otra cosa. No sé, Ayunar. Ajá. Entonces, creo que convenientemente yo me olvido de esa palabra. Entonces, Jesús, aquí vemos un caso en donde está esa incredulidad, ¿no? Que aunque nosotros hemos sido, todos tenemos la potestad, Él nos ha delegado esa autoridad en su nombre. Si nosotros no creemos que en ese nombre va a suceder, si nosotros tenemos incredulidad, no creer que en ese nombre hay autoridad y que Él nos los ha dado y que realmente tenemos esa facultad, entonces probablemente no lo vamos a poder hacer como le pasó a los discípulos. Probablemente fue como, ay, Jesús, ustedes pueden ir. Y cuando llegaron al sitio, no sé qué pasó, porque la Biblia no nos dice qué estaba pasando en la mente de los discípulos para que ellos no pudieran echar fuera los demonios, pero ahí se ve la consecuencia de su incredulidad. No sé si eso aporte. Gracias, Pris. Gracias. ¿Qué quería decir Elizabeth Bello? Con respecto a lo que tú preguntabas, qué hacen los demonios y qué deberíamos de hacer nosotros, y lo que decía don Gilberto, y él hablaba sobre el credo judío, y este credo judío nos lleva como a Deuteronomio
sobre los mandamientos, ¿no? Donde nos decían que, o nos dicen que el Señor es uno solo y a Él es el que debemos de adorar. Y también lo habla en Marcos sobre el principal mandamiento, ¿no? Entonces yo quisiera hablar respecto a eso, ¿no? Que los demonios creen. No creen en Dios, sino creen que Él es el único Dios verdadero y por eso tiemblan. Nosotros deberíamos de hacer eso, porque es que a veces nosotros, por ejemplo, con respecto a una enfermedad o algo, nosotros oramos, pero no creemos realmente, porque si creyéramos en ese único Dios verdadero y en la autoridad y el poder que hay en el nombre de Jesús, dice el Señor en su palabra que impondremos manos y sanaremos, impondremos manos y libertaremos, pero nos hace falta eso, porque por ejemplo nada más en las oraciones uno lo ve, y lo hablo por mí. Señor, sáname y expulso demonios y me declaro sana, y a los 10 minuticos estoy pidiendo, por favor, pidan que estoy en eso. Entonces somos faltos de fe y no creemos. Si creyéramos como esos demonios, imagínate. Es mi aporte. Gracias, Eli. ¿Qué quería decir Sandra? Bueno, me viene a la mente el momento cuando Jesús le dijo a los fariseos escudriñar las escrituras, pensando que ahí vas a encontrar la vida eterna, pero me tienes a mí aquí enfrente y no sabes quién soy, no me reconoces. Y me estoy imaginando así como un paralelo que los fariseos no se dieron cuenta, pero los demonios sí se dan cuenta. Digo que ahí la calidad de fe, pues yo me imagino que la condición del corazón tiene mucho que ver para que esa fe se dé, no sé. Pero esos son los versículos que me vienen a la mente cuando Jesús está diciendo eso. Uh-huh. Ok, gracias, Sandra. No sé si alguien quiere decir algo más. Si nos guiamos por lo que dice Sandra, los demonios tienen mejor corazón que los fariseos. Ok, ya vamos a dar la palabra a Martica y a Carolina y Opa. Bueno, yo en esta parte, y por la versión que leyó el señor Gilberto, yo pienso que aquí la diferencia sí es que ellos crean, pero no es como para que uno se alegre o algo así, es como una, yo lo veo es como si Santiago les estuviera diciendo, no, que ustedes creen, no, pues qué maravilla, pues los demonios también creen, pero ustedes realmente están haciendo obras para que se vea esa fe, realmente ustedes sí lo están haciendo, porque creo, o sea, a mí me pega un poquito personalmente, porque pues me dice, sí, yo creo, algo decía Elizabeth con esto, no, pues sí, yo creo, pues sí, ellos también creen, pero estamos haciendo cosas, tú preguntabas algo que, la fe que implica, yo siempre he dicho, la fe implica acción, siempre, porque yo no me puedo decir, sí, yo creo, ya, listo, ya me quedé esperando que, no, la fe implica acción, y siempre pienso en el pasaje que nos cuenta de Abraham con su hijo, que le dice que vaya y lo lleve y lo sacrifique. Entonces, él creyó, claro, otro dice, hace cualquier cosa, pero él sí llega y listo, lo hace y está creyendo. Ahí está ocurriendo una acción porque él está creyendo en eso que le dijo. Eso es lo que yo pensaría, pero pues, bueno, hasta ahí. Gracias, Martica. ¿Y qué quieren decir Iván y Carolina? Ay, me escucho. Pues, es que lo que yo veo y lo que está diciendo en el versículo 19 no es que los demonios crean en Dios, como decirlo así, creen en Dios, ¿sí? Sino que está diciendo que Dios es uno. O sea, eso es lo que están creyendo los demonios, ¿sí? Entonces habría que ver qué es o qué significa eso, que Dios sea uno, que eso es lo que hace temblar a los demonios, ¿sí? O sea, cuando uno lee un poquito hacia atrás, pues parece ser que hay gente que divide como las cosas, ¿sí? Como que sí, yo creo en Dios, pero no hago algo. O sea, es como si separaran la creencia con el actuar. Es lo que yo veo, ¿no? Pero pues esas dos cosas no se pueden separar,
lo que tiene que ser una sola, ¿sí? O sea, si usted cree, obra, ¿sí? O sea, usted no puede Acción. creer y no obrar, porque no es una fe verdadera, llamémoslo así, o sea, no cree, es una mentira que se está autoengañando. Entonces, porque es específico, o sea, lo que está diciendo, tú crees que Dios es uno, entonces, digamos que es importante entender que es que Dios sea uno y que ese que sea uno es lo que hace a los demonios temblar, ¿sí? Intrínsecamente, pues no sé si está diciendo pues que Jesús es Dios, ¿sí? Y eso hace que ellos tiemblen, pero pues ya sería, no sé, especular, porque no veo bien, digamos, ese punto. O sea, eso sería lo que habría que entender de que Dios es uno y que eso es lo que hace que los demonios tiemblen ante esa afirmación. Perdón, Ivancho, que no sé si se cortó, pero yo no logré entender qué es lo que para ti significa que Dios es uno y que eso es lo que hace que los demonios tiemblen. Creo que se cortó y yo me quedé como perdida. Me faltó un pedazo. No dije que creo que, bueno, pues que está hablando acerca de Jesús, ¿sí? O sea, que Dios es uno, no sé si está hablando acerca de la mal llamada Trinidad, de esa unidad del poder de Dios, o sea, de Padre, Hijo y Espíritu. No, perdón, Ignacio. Lo que a mí no me quedó claro, si es de internet, lo que a mí no me quedó claro es cuál es el aporte que tú ves en este versículo. Porque si lo que creen los estoy cortada en internet, sorry. O sea, lo que dice el versículo es que, o sea, no está diciendo que los demonios creen en Dios, ¿sí? O sea, sino que están diciendo que los demonios creen que Dios es uno, ¿sí? Esa es la afirmación que está diciendo Santiago en el 19. Y es lo que hay que entrar a ver qué es eso, qué es lo que ellos creen y tiemblan, ¿sí? Es eso puntualmente. Ok, gracias, Ivancho. ¿Qué quería decir Priscila, luego Elizabeth Bello? Que aquí, volviendo con el tema de creer o no creer, pues Santiago está explicando muy bien que la fe viene acompañada con obras, y pues yo también en parte entiendo eso, pero cuando uno ve lo que dijo Jesús a los discípulos que fueron a echar demonios, uno ve que va más allá de las obras, uno ve que también está ahí el corazón, nuestro corazón, porque ellos fueron, o sea, uno diría, los discípulos no fueron, no demostraron su fe con obras, ellos recibieron el poder y autoridad de Jesús para ir a echar fuera demonios, y ellos fueron a sacar ese demonio de ese niño, pero no pudieron. Entonces, ¿cómo así? O sea, si uno compara estas dos cosas, uno se queda loco y uno dice, bueno, entonces, ¿qué más falta? Porque ellos hicieron caso a lo que Jesús dijo, o sea, ellos están haciendo fe y obras, pensaría uno. Pero Jesús les está Claro, diciendo... ya va, Pris, qué pena interrumpirte, pero eso sería de nuestro corazón y nuestra fe, pero estamos sacando y extrayendo qué nos muestra de los demonios. Voy a eso, espera, no he concluido todavía. Entonces, con respecto a los demonios, pareciera que la información que vemos en Santiago, con el contexto que acabamos de hacer de la fe con obras, y la información que nos da el Evangelio de Marcos, no es suficiente con solo ir a poner las manos. Aunque ellos crean que, como lo está sugiriendo Santiago, que la fe con obras, porque Marco nos está diciendo, pues puedo ir y poner las manos y no va a pasar nada si yo no estoy creyendo. Entonces, para sacar esos demonios, pareciera que hace falta algo más. Es lo que yo veo en Marcos en comparación con Santiago, y creo que sí tiene que ver con los demonios. Ok, listo. ¿Qué dice Elizabeth? Con respecto a lo que decía don Gilberto y lo que dice Iván, y la pregunta que nos hace Santiago en el versículo 19, que fue el primero que leímos. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Esto nos remite a Marcos, capítulo 12, el versículo 29, pero leemos desde parte del 28. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, que es lo que estaba diciendo Iván. Contestó Jesús. Entonces a eso es ahí donde se refieren de que
de que ellos creen y tiemblan en ese único Dios verdadero. Ok. Gilberto. Bueno, todo lo que hemos dicho es cierto, y eso nos remite a lo que yo le decía, Deuteronomio 6:4 y todo lo que implica con eso. Pero lo que pensando, como dices tú, en qué nos aporta para los demonios, yo lo que pienso, viendo aquí las diferentes versiones de la palabra de Dios, es que los demonios saben, creen y conocen que Dios es uno solo y tiemblan, pero aborrecen a Dios porque saben lo que les espera al final de los días. Ese es lo que yo creo entender aquí de esta palabra del versículo 19. Ok, ¿alguien quiere decir algo más? Katy. Bueno, vamos a ver. Estoy viendo algo que tal vez sea importante. Dice que, bueno, los demonios creen y tiemblan. Yo pienso que también puede ser que acá habla de que la fe sin obras está muerta. Entonces, pienso que la diferencia que puede hacer, digamos, con respecto a los demonios, es que ellos, es que ya leyéndolo todo me da a entender de que la diferencia con ellos es que ellos ya están muertos, porque habla de una, a ver, a ver dónde lo vi. Como dice, porque, bueno, no sé, me estoy adelantando, pero dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pienso que ahí es donde hay, digamos, una diferencia con nosotros. Ellos tiemblan, tal vez por estar muertos, ¿no? Porque sabe lo que les espera, digamos, tal vez. No sé si estoy bien, pero estoy viendo esa parte, que ellos están muertos. Es importante la fe, el creer, cuando estabas preguntando con respecto a lo del creer, el creer también puede ser ay Dios, qué pena, es que cuando quiero decir algo siempre me enredo. Te lo tengo en la mente pero se me pierde. El creer, es la obediencia, ¿no? Y ellos no obedecen, digamos, ellos no pueden obedecer, digamos, la voluntad del Padre. O no sé, ya me enredé toda, qué pena, pero bueno, Vale, dejémoslo ahí. tranquilo, Katy, Está bien, tranquilo. perdón, ahorita lo acomodo bien. Ok, listo. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que acaba de decir Katy. ¿Ah? ¿Qué iba a decir Ivancho? Yo creo que es lo contrario. O sea, ellos se obedecen. Porque precisamente es lo que dice Jesús, ¿sí? Y lo que hemos visto, que ellos obedecen a la palabra y al poder de Jesús. Y lo hacen porque conocen, porque saben, ¿sí? Digamos que, pues no sé, la fe de un demonio ha de ser diferente a nosotros porque, o sea, ellos creen porque ven, mejor dicho, ¿sí? O sea, ellos pueden ver ese plano espiritual porque lo reconocían. O sea, cuando leemos los evangelios, lo veían y los demonios decían, yo sé quién es usted es el santo de Dios, ¿sí? Entonces, ellos tienen esa creencia, ¿sí? Porque pues han visto y ante esa creencia, que es lo que creo que es relevante de acá, ¿qué es lo que hacen los demonios? Pues que obedecen, por eso tiemblan, porque les da miedo. ¿Qué les da miedo? Pues que Jesús que Pues es que los ellos expulse. decían, aún no ha llegado nuestro tiempo, no sé qué, eso es lo que ellos temen, como el poder que tiene Dios para llevarlos a un lugar peor o algo así. Entonces reafirma el hecho de que ante el nombre de Jesús ellos salen. ¿Por qué? Pues porque le tienen miedo, porque tiemblan ante el poder de Jesús, ante el nombre de Jesús. Ok, gracias Ivancho y Carolina. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No, Pis? Vamos a... Martica, hable, no escriba. Sea seria, por favor.
Es que encontré una versión aquí, dice, pero ahora no, a ver, la copié, pero no era la que yo había encontrado. ¿Tú crees que? No, esta no era. Espérame, la busco porque me pareció como interesante la... Ay, ya sean serios, carajo. De espíritus de dispersión mental, los reprendo. Ok, vamos a hacer algo. Miremos Deuteronomio 6, Mírenlo acá. ¿vale? Ya la tengo, perdón. Bueno, léala, Marteca. ¿Vio que se fue el espíritu de dispersión mental? Dele, Marteca. Dice, ¿todavía hay alguno entre ustedes que piensa que basta con tener fe? ¿Fe en qué? ¿En que hay un solo Dios? Hasta los demonios lo creen y tiemblan de espanto. Esta versión se llama Biblia al día. No sé si eso nos aclare un poco más o la versión esté como diría, muy libre, muy, no sé. No, está bueno, Martica. Ok, ¿qué tal si leemos Deuteronomio 6 desde el versículo 1 hasta el versículo 4 primero? ¿Quién quiere leer? Deuteronomio 6, dale, Eli. Vamos a dar a Elizabeth Prado, que ha estado calladita hoy, entonces así le damos mucho sosieto para que se escuche un tono diferente al nuestro. Gracias. Aquí por Costa Rica. No sé si es halagación. Ok. Dice Deuteronomio 6.1. Ahora bien, estos son el mandamiento, las disposiciones reglamentarias y las decisiones judiciales que Jehová su Dios ha mandado, que se les enseñen para que los ponga por obra en la tierra hacia la cual va a pagar allá para tomar posesión de ella, a fin de que temas a Jehová tu Dios de tus mandamientos, que yo te estoy mandando, tú y tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, a fin de que tus días resulten largos. Y tienes que escuchar, oh Israel, y cuidar de ponerlos por obra, para que te vaya bien y para que ustedes lleguen a ser muchísimos, tal como Jehová, el Dios de los antepasados, te ha prometido respecto a la tierra que mana leche y miel. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová, y tiene que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu fuerza vital. Gracias, Eli. Entonces, mirando aquí, ¿dónde está que Dios uno es? ¿Qué querrá decir que los demonios creen? Porque los demonios no aman a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. No, señor, no lo quieren ni 5, pero creen en eso. Entonces, ¿qué significará? Porque Iván dijo algo bien importante, vamos a aprendernos a saber qué significa eso. ¿Qué significa entonces que los demonios creen que este Dios realmente uno es? Lo que está en el versículo 2. ¿Qué dice usted, hermana Marta? Qué pena que no levanté la mano. ¿Para que temas a Jehová tu Dios? ¿Para eso? ¿Y por qué hay que temer? Buena pregunta. ¿Qué dice Elizabeth Bello? Yo creo que es el versículo número 4 donde dice, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y cuando nos dicen el único Señor es porque no hay nadie más. Y ellos saben ya qué les espera, y qué les espera en dónde, es en el infierno, ¿no? El crujir y rechinar de dientes. Entonces, ahí es por eso es que ellos tiemblan, porque ya saben qué es lo que qué está esperando y quién les está dando la orden. Porque el Señor dice que a ellos toda rodilla se dobla ante su nombre y tiemblan. Entonces ellos saben qué poder hay en el nombre de Jesús. Ok, pero aquí todavía no nos está diciendo nada del nombre de Jesús, nos está diciendo Dios es uno. ¿Qué dicen los pulidonillas? Pues, o sea, en el 2 sí está bien claro el hecho de que esos mandamientos son para temer a Dios.
¿sí? Ahí dice, para que temas a Jehová tu Dios, entonces tiene relación. Pero dice el por qué, ¿sí? O sea, por qué hay que temer a Jehová, ¿sí? O por qué hay que temer a Dios. Y está en el final de ese mismo 2 y es para que tus días sean prolongados, ¿sí? Es decir, si yo no obedezco esos mandamientos, mis días van a ser acortados y me va a morir. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, allí era así. Si yo no obedezco a Dios, chao. Y ese es el temor que había en el Antiguo Testamento, el temor a Dios, que ya lo veíamos, es eso. O sea, el miedo era que, chao, trum, cortado y muerto, morraco. ¡Ja! Pero si yo creo, ¿cierto?, que Dios es uno, es decir, que no hay otro Dios como Él, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar? Mis días son prolongados. Ahora, si llevamos esto a los demonios, pues no sé, ya aquí es conjetura el hecho de que cuando vieron a Jesús y le dijeron, hey, pero ¿qué hubo? O sea, todavía no es nuestra hora, denos más tiempo, ¿sí? Es como si quisieran prolongar su permanencia en el estado en que están, ¿sí? Por eso digo es conjetura, porque es relacionar tiempo de estancia, o sea, tiempo en un lugar, al hecho de temer eso, como de temblar, y ok, yo me salgo de este tipo, pero no me eche todavía, o sea, no, permítame estar acá, no me eche al abismo, creo que es que dice algo así, lo vería por ahí, la verdad. Ok, gracias, Ivancho. Hay algo que yo, bueno, quiero aprovechar los últimos 4 minutos que nos quedan, porque yo lo que veo está diciendo que Dios, el Señor, uno es. Y pues lo que estaba diciendo ahorita, Iván, hay una consecuencia de no creer, no obedecer, y ya los demonios la conocen. Ya los demonios vieron esa consecuencia. Ay, perdón, Gilberto, ¿tú pediste la palabra? Perdón, Gilberto, usted tiene la palabra, hermano. No, yo le doy la palabra a la gente mayor. No, Gilberto, hágale. Tenía que decirle escucho para darle la palabra. ¿Sí ve? Espíritu de realidad. No podías quedarte con eso atravesado, ¿no? Bueno, bien. No, lo que yo quería decir ahí es que precisamente cuando nos vamos a este pasaje de Deuteronomio, es donde Dios está diciendo, el pueblo viene de un lugar de idolatría y Dios les está afirmando que Él es uno solo. Y los demonios lo saben. Esa es una de las doctrinas básicas de los judíos, la Shema. Se lo saben de memoria en todo momento. Entonces, cuando Santiago dice que hasta los demonios creen, entonces uno podría pensar que los demonios también saben de esto, de Dios, y de hecho sí, lo conocen, pero vuelvo, insisto, detestan el hacer la voluntad de Dios y saben lo que les espera al final. Gracias, Gilbert. Entonces, para mí aquí hay un punto, gracias a todos por sus aportes, ahora sí yo quiero dar mi aporte. Yo pienso que ya los demonios no tienen chance para desobedecer. Ya a los demonios les toca obedecer. Nosotros todavía tenemos la decisión si obedecemos o no obedecemos, si actuamos conforme a la fe o si decimos tener fe, pero actuamos como nos provoca. Si decimos creer en Dios, pero no hacemos lo que Dios dice que hagamos. Porque, como decía Elizabeth Bello, yo puedo decir, yo creo y entonces oro, pero oro y por si acaso, Señor, bendice esta pastilla, me la tomo. Entonces no estoy creyendo, carambas, no estoy creyendo. Yo puedo decir, yo creo que si yo echo fuera un demonio y el demonio va a salir, pero entonces estoy, ay Señor, libéralo. Ay, sí, espíritu inmundo se va, pero no creo nada. Entonces no estoy actuando conforme a la fe. O sí, ya yo le eché fuera el demonio, pero entonces llévelo al psicólogo para ver qué es lo que le pasa. Los demonios ya no tienen opción. Los demonios ahora tienen que obedecer. Y lo hemos visto a lo largo de los evangelios y del libro de los Hechos, los demonios temblaban ante la sola presencia de Jesús.
Jesús predicó en la sinagoga y el demonio se le rebotó a la persona y empezó a clamarle a Jesús. Entonces, hay algo que a mí me parece valioso aportar antes de terminar, y es que dice que las tinieblas ante la luz retroceden. Las tinieblas no pudieron, no prevalecieron ante la presencia de la luz. Los demonios pertenecen al reino de las tinieblas. Y ahora, ante Jesús, ellos, ante la luz que vino al mundo, ellos no tienen otra opción que retroceder. Entonces, yo creo que aquí nos está mostrando que los demonios ya no tienen opción, tienen que obedecer. Y nosotros, como creyentes, nosotros que decimos creer en Jesús, y Él lo dijo en Marcos 16, a todos los que creen les seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios no tienen opción. Ante el nombre de Jesús tienen que irse, tienen que obedecer. Ellos no tienen opción. Nosotros sí. ¿Creemos o no creemos? Para terminar, les recuerdo, estas no son conclusiones ni son nuevas doctrinas acerca de los demonios. Simplemente estamos mostrando lo que vemos en la palabra y cada uno de nosotros, cada uno de los que está viendo, tomará la decisión de creer hacia donde lo esté llevando la palabra. Entonces los invito, Gilberto, ¿quieres hacer una oración para cerrar la reunión, por favor? Claro que sí, es un privilegio. Señor, te damos gracias, Padre bueno, por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno, sigues siendo bueno, Señor, hasta el final. Y te damos gracias, Señor, porque cada vez que tú nos enseñas, nos abres tu palabra, nos la revelas, Señor, nos edificas más, Señor, y cada uno de nosotros hemos sido edificados en este día, Padre. Por eso, Señor, te damos gracias por estos espacios, Señor, por estos tiempos de estudio bíblico que nos enriquecen, Señor, y que nos hacen acercarnos más a ti, Señor. No solamente temblar, sino creer en ti y tener el debido respeto, el temor a ti, Señor, que es el que necesitamos tener. Bendigo, Señor, a cada uno de los integrantes del grupo, Señor, de los que se unen, Padre bueno, y te pido, Rey de la Gloria, que nos ayudes, Señor, nos ayudes para seguir estudiando de este tema, Señor. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén.